buenas noches para todos. El tema que hoy pues, nos recoge, después de haber visto la participación de ustedes, muy buenas todos sus comentarios en el foro, bastante centrados en las razones, en las actividades que estamos manejando. En este caso con lo que fueron los tipados de programación, los lenguajes tipados y los no tipados. Hoy el tema trae una continuidad a través de lo que son los entornos de programación o lo que son entornos de desarrollo. Para este tipo pues, de situaciones, los entornos son muchos los que se presentan para manejar una situación que permita pues trabajar de alguna manera y que ese trabajo pues sea bien realizado, que sea pues de una manera cómoda, que sea de una manera completa, que permita pues usted llevar a cabo un desarrollo de un software de la mejor manera posible. Es así entonces como los entornos de programación son una serie de conjuntos de programas que engloban o encierran tareas necesarias para el desarrollo del software de cualquier programa o de cualquier aplicación. Aquí hacemos pues como la diferencia entre programa y aplicación como tal. Anteriormente pues sin la existencia de dispositivos móviles y ni mucho menos pues los programas que llevan estos dispositivos móviles, hablamos simplemente de software en programas. Incluso mucho antes, mucho más atrás, lo que hacían era simplemente hablar de programas. Hablar de software, hablar de programas y hablaban de programas para equipos o para PCs simplemente. Puesto que ni siquiera los portátiles existían, digámoslo así, era muy escaso encontrar un portátil antes del año 2000. Encontramos uno que otro nada más, pero eran unas eventualidades y era algo pues, de la gente muy adinerada realmente. Entonces, las tareas que desarrollan en este caso los entornos de programación son la edición de un programa, la compilación, la ejecución y su depuración. Entonces, esas tareas, esas actividades vienen estando desarrolladas dentro de unos elementos que son considerados los entornos de programación, entornos integrados de desarrollo. En este caso, aquí tenemos el entorno IDE de muchas de las plataformas que existen para usted programar y hay muchas más. Estas son como las más cercanas a nuestro esquema occidental, aquí pues por lo menos Latinoamérica, por entonces también Colombia. Sin embargo, a nivel mundial son también manejadas por muchos programadores. Por aquí llegó Franklin, qué bueno Franklin que está por acá. Entonces, estos programadores se apoyan y se acostumbran o se identifican con un mejor entorno de desarrollo. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es un lenguaje de programación y el entorno de desarrollo, que no es lo mismo. Listo, ya llegó también Anderson, qué bueno. Ya está el equipo completo. Muy bien. Entonces, haciendo pues esa gran diferencia entre lo que es el lenguaje de programación y Jesús, perfecto. Haciendo la diferencia entre el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo, pues vamos a encontrar que cada uno podrá elegir o se podrá hacer una idea de un mejor esquema de trabajo, de un mejor esquema de participación entre lo que es un entorno y un lenguaje. Yo puedo ser muy familiar de un lenguaje de programación y también ser muy familiar de un entorno. Es decir, ejemplo para eso es muy cómodo hablar con el lenguaje de programación Java. A mí me puede gustar muchísimo trabajar Java, pero me puede gustar trabajar Java a través del entorno NetBeans. Es decir, NetBeans no es un lenguaje de programación, es un entorno de programación. Yo en NetBeans puedo trabajar PHP, puedo trabajar C++, puedo trabajar Java, puedo trabajar Android, Studio, en fin. Entonces, él simplemente me brinda un esquema, un medio, un entorno
En este caso son las herramientas pues precisas para yo poder compilar, para editar el programa, para enlazarlo, para configurarlo, para ejecutarlo, en este caso ejecutar la compilación y para depurar. Además, hay algunos de ellos que incluyen documentación, incluyen ayudas, incluyen facilidad del mantenimiento del código, por ejemplo, dentro de las funciones. Muchos de estos entornos incorporan pues numerosas utilidades. Hay unos que son pues también precisamente un poco más ilustrados para el trabajo. Entonces permiten que la creación de este entorno, de estas herramientas, pues nos faciliten utilidades, otras aplicaciones ya desarrolladas, ejemplos, tutoriales. Entonces, muchas veces el editor que trae el entorno de programación resalta las palabras de un color, utiliza también una forma de orientación al programador que le permite pues como encajar y relacionarse mejor con las herramientas de desarrollo. Es así como, por ejemplo, para este caso voy a tomar una situación muy particular con el entorno de programación con Java, acerca de lo que son la programación en Java y sus programadores. Entonces yo puedo ser un programador Java, la cual me puedo ubicar en una máquina Java, es decir, tiene el lenguaje instalado como tal, y voy a hacer una compilación que me va a servir para usuarios Windows, para usuarios Mac y para usuarios, por ejemplo, Unix, que aquí están incorporados también los que son de Linux. Entonces, como ustedes también hicieron una consulta acerca del tipado y el no tipado de los lenguajes de programación, vamos a encontrar acá que Java es un lenguaje tipado y no tipado también. Entonces, inicialmente hay una compilación. Yo tengo un código fuente. Hay un algoritmo aquí desarrollado en lenguaje Java, el cual debo compilarlo a través de un entorno. Por ejemplo, Eclipse, por ejemplo, NetBeans. A través de esos programas creo un compilado. Genera un código, un bytecode, que es mi primer programa, en este caso de Java. En este caso ese programa de Java puede tener una generación de códigos especiales para una máquina virtual, porque esa máquina virtual es la que me va a interpretar. Entonces, en el caso de Java, existen máquinas virtuales para Windows, para Linux, para Mac, y pues para cada una de ellas debo instalar la máquina que corresponde. Entonces, si bien sea para la parte web, existirán unas máquinas o unos plugins también para el navegador en este caso, y el cual va a necesitar un trabajo especial bajo el código fuente. Ahora, ¿cuál es su entorno de programación para Java favorito? ¿En qué le gustaría a usted desarrollar para Java? Entonces, todo dependerá también de cuál va a ser su software final. Entonces, hablando de ese software final, si va a ser el programa o si va a ser una aplicación. Programa se hablaría, pues, en este caso, para desarrollarlo para un computador o para un portátil, un laptop, o aplicación si lo deseo, entonces, para un dispositivo móvil. Entonces, Eclipse es una herramienta muy recomendada para generar código en Java y en especial para hacer también compilaciones en lenguajes de última generación como es el Kotlin, para programar basándome en códigos junto con el Android Studio. Entonces, en este caso, para hacer aplicaciones móviles para Android. O puedo manejar el IntelliJ IDEA, el NetBeans, el BlueG, el JDeveloper o el Dr. Java, cualquiera de ellos. Entonces, conociendo cuáles son mis necesidades, conociendo cuáles son mis requisitos o requerimientos del cliente, debo escoger con cuál de los entornos me desenvuelvo mejor. Si lo que yo necesito es hacer un entorno tipo Windows, es decir, gráfico, es decir, un entorno que me permita interactuar con el mouse, con botones, con elementos gráficos, pues NetBeans me ofrece una serie de elementos que son las herramientas Swing, que permiten
un trabajo multiplataforma en cualquier sistema operativo. Ahora bien, si lo que necesito es un desarrollo de una aplicación móvil, esa aplicación móvil pues la puedo orientar directamente del Android Studio. Entonces, en el Android Studio elaboro la parte final o la parte frontal del caso, lo que va a tener en cuenta el usuario, la persona que va a tener conmigo para interactuar junto con la aplicación. En este caso, la aplicación puede tener directamente una relación con un usuario, un consumidor, y la parte end, la parte de atrás, la del backend, va a ser una persona que puedo generar código a partir de Eclipse, porque solamente voy a necesitar es estructura de programación simplemente lineal, códigos fuente que no van a requerir un entorno de diseño gráfico. Mientras que en Android Studio puedo visualizar cómo se puede ver finalmente la aplicación y cómo el usuario la va a entender o la va a manipular. Existen estos IDEs interpretados, o sea, de los no tipados, los que nos llevan compilación, pero que son IDEs o entornos de programación. Todos ellos son para el manejo de páginas web. En este caso, esas páginas web, pues simplemente llevan una serie de elementos incrustados, incorporados, invocados, llamados desde las cabeceras. Así como manejamos, por ejemplo, en el C++ los número include, para cada uno de ellos existen una serie de comandos, una serie de funciones que son incorporadas o son invocadas y unos archivos que se insertan de la mano con los códigos fuente que yo estoy archivando. Entonces son pequeños frameworks, de allí donde viene esa palabra, pequeños IDEs de desarrollo que ya vienen precompilados, traen conceptos previos. Por ejemplo, los elementos Bootstrap son casi la gran mayoría de todos estos pequeños dibujos que obtenemos en los botones, que obtenemos en las barras de herramientas de los entornos web. Cuando podemos ajustar nuestra página web de acuerdo al tamaño de la pantalla de un dispositivo, que si yo activo el giroscopio, pues la pantalla se ajusta al tamaño de la pantalla horizontal o vertical, según sea pues el caso de la orientación del dispositivo. Tenemos herramientas de desarrollo que permiten pues configurar colores, configurar tablas, bordes, hacer una función especial de diferentes lenguajes al mismo tiempo, incrustando distintos elementos a un mismo lenguaje, vinculando una base de datos con diferentes salidas, con entornos de salidas diferentes. Por allí preguntaba la semana pasada Jesús, David, que si podemos tener entonces una aplicación con diferentes lenguajes de programación. Y pues no sería una aplicación, sería entonces varias aplicaciones o varios programas simplemente que se conectan a una misma base de datos o a una misma fuente de información y lo que hago es generar diferentes entornos. Entonces muchas veces cuando yo estoy buscando un programa me aparece para qué plataforma lo deseo, que si lo deseo para Windows, si lo deseo para Linux, si es entorno 32 bits, si es 64 bits, si es para Mac, me preguntan a veces incluso hasta cuál es la versión del sistema operativo mínimo que debe tener instalado para que funcione en este caso la aplicación. Entonces son elementos para tener en cuenta muchas veces a la hora de ir a desarrollar un software. En el caso pues de Java, que es el que trabaja el modo mixto, es una forma híbrida de trabajo que compila pero también debe interpretar. En este caso, señor Taparcua, ya le entiendo aquí la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? A ver, le contesto primero ya a Anderson. El developer en un tipo de programación es orientado a Android o a iOS, específicamente en móvil. Bueno, ¿cuál es el detalle? Pues dependiendo de cuál va a ser mi necesidad o mi negocio o lo que yo presento ante un cliente,
pues entonces esa será también la posibilidad que yo tengo de brindar alguna alternativa de solución. Cualquiera de los estilos o sistemas de desarrollo me pueden servir. Pero ¿qué pasa? Yo puedo ser un full programador para aplicaciones móviles, pero me dicen que lo necesitan es para una empresa y que va a trabajar de forma local en computadores, pues precisamente no soy yo el más indicado para hacer ese trabajo. Sí, ahí me puedo quedar yo limitado, puesto que si mi función o mi especialización fue en dispositivos móviles, no va a estar en este caso la competencia desarrollada para enfrentar esa situación. Ahora bien, existen desarrolladores de aplicaciones móviles solo para Android. Y si le tocan el tema de iOS, hasta allí llegan. No alcanzan, no les alcanza la vida para alcanzar a ser competentes también para la otra plataforma de dispositivos móviles. ¿Qué sucede también? Que depende de cuál sea mi propiedad. En este caso Java pues está orientado para cualquiera de los dos, para Android o para iOS, porque Java está multiplataforma. También funciona para Windows, también funciona para Linux. Pero, Profe, una pregunta. señor, En cuanto a lo que usted nos está hablando de Android y iOS, hay muchas veces aplicaciones que vienen ya programadas para ambos dispositivos, ambos sistemas operativos, pero entonces también tienen entornos distintos. En cuanto a eso, el programador tiene que tener en cuenta eso, pero entonces va a distintos programaciones o la misma, bueno, no sé si me entiendan. allí alcanza la pregunta para responderle también algo que me está cuestionando Edwin Mauricio. Él me pregunta que si esos programas son gratuitos. Resulta que hay algunos que son gratuitos, por ejemplo, en el caso de todos estos IDEs que son no tipados, son gratuitos, pero hay algunas funciones que ya vienen programadas o vienen plantillas o vienen predeterminados algunos frameworks que quien los elabora los cobra. Java es gratuito hasta cierto punto. Si yo prefiero una plantilla o prefiero algunos botones ya elaborados para ahorrar tiempo de programación, hay algunos que me los venden. Entonces no están disponibles así tan fácil como para todos. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos existen lenguajes de programación que me permiten crear software con limitaciones. Entonces, si es una empresa pequeña, si no son demasiados registros, si son elementos que me muestran comodidad para el trabajo, pues no necesito yo hacer una compra de una licencia. Pero cuando existe un trabajo mucho más profesional, un trabajo un poco más amplio dentro de lo que corresponde a la programación, mi equipo de desarrollo necesita tal vez incluso muchas veces soporte técnico y eso lo consigo si tengo pues la licencia PARC. En este caso pues Java lo que hace es trabajar con un archivo, ese archivo que trae elementos de programación orientada a objetos, traen en escrituras inclusivas, otras no exclusivas, y que pasan al compilador. Luego de pasar al compilador se genera un archivo con extensión class, que es el bytecode. Pero para interpretarse se necesita la famosa máquina virtual. Aquí les voy a colocar un ejemplo, les vamos a dar un ejemplo de cómo se hace en Java, haciendo pues para que ustedes manejen la comparativa pues también con C++. Los otros ingenieros pues ya han tenido esta experiencia también. Ese es el código para mostrar simplemente estas dos palabras, hola mundo, para que se logre mostrar. Pero ¿qué sucede? En el primer IDE de Java o en el más sencillo, yo simplemente puedo buscar un editor de texto cualquiera, en este caso puede ser hasta el blog de notas, y simplemente este es el nombre de archivo que es la clase, la coloco tal cual como nombre de archivo .java. Debe tener igual mayúsculas y minúsculas. Miren que aquí la H y la M son mayúsculas. En el nombre del archivo también debe ser igual. Y hay un procedimiento
que contiene una función llamada System Out Print. Esto simplemente es una salida a través de pantalla que es la palabra o que es la frase hola mundo. ¿Cómo se trabaja? Simplemente debo guardar el archivo y a través de consola voy a digitar JavaC, que es el compilador de Java, y el nombre del archivo, holamundo.java. Si no hay inconvenientes, va a crear un archivo llamado de la misma manera con la extensión .class. Ese es el archivo bytecode, que luego será interpretado por la máquina virtual. En caso de existir errores, los muestra de esta manera. Simplemente ubica una pequeña flechita sobre la posible falla y me cuenta la cantidad de errores. Ahora bien, Java es el intérprete de Java. Es un componente de la virtual machine de Java, o sea, la que es capaz de interpretar los archivos .class. De pronto hemos encontrado a cada rato que aparece un mensaje por allá en la barra del sistema, o sea, allá al lado del reloj, en los equipos Windows, que indican con un icono de una tacita de café, con este logo de Java, que existe una nueva versión, que si la deseamos actualizar. Esa es la máquina virtual. La máquina virtual pues tiene entonces elementos de interpretación de nuevos códigos Java, de nuevos implementos de Java para hacer ese tipo de trabajos. Entonces, la máquina virtual, ¿cómo funciona? Usted escribe el código, se genera después de compilado correctamente, o sea, cuando no hay errores, se genera un archivo class. Y ese archivo class, a la hora de correrlo en la máquina virtual, como les decía, existe máquina virtual para Windows, para Linux, para iOS o para Android. Cualquiera de todos trae su máquina virtual. Y vienen versiones. Entonces, por esa razón, muchas veces un dispositivo móvil, por ejemplo, que no esté muy actualizado en su sistema, frente a un desarrollo, en un entorno de desarrollo más bien, muy reciente, puede haber algunas funciones o algunos elementos que no estén compatibles, o sea, que no se puedan visualizar correctamente, no podemos trabajar con ellos por la versión. Aquí tenemos el entorno de C++. En este caso es un entorno de Eclipse. Ustedes, lo que son Edwin, Pamela, Franklin, Jane, hemos trabajado en el entorno IDE de C++. No cambia demasiado. Miramos de pronto en la parte superior pues una serie de herramientas que están tal vez en otro lugar, pero el código es el mismo. La manera como yo trabajo internamente, el código fuente es el mismo, simplemente cambié de IDE, pero el entorno es igual, por lo menos en la codificación. Lo mismo Jesús David, que también ha trabajado por acá con este, pero no en Eclipse, sino en DevC. Un entorno de PHP, que no es pues PHP simplemente, sino tenemos a Notepad++, que es otro editor de texto, de código fuente. Simplemente estos editores pues, me facilitan ubicar, por ejemplo, en este caso se ven con colores diferentes algunas funciones. Entonces a uno como programador que le muestren separado las funciones de las variables, de las llaves, de las comillas, de los paréntesis, pues ayuda a encontrar más fácil los errores y ayuda también más fácil a generar código cuando se está escribiendo por primera vez. Aquí tenemos un entorno de Visual Studio. Entonces, pues, es un entorno viejito de bastante contemporaneidad de los años 2000 más o menos, 2005, en donde tenemos pues, de los distintos elementos que yo trabajo en ventanas Windows y la ventana particular. Aquí tenemos entonces que esto es para trabajar en Visual, cualquiera con las herramientas de Microsoft y las herramientas de programación.net, al igual que este. Este es el Visual Studio, ya que deja de ser simplemente Visual Basic para pasar a ser Visual Studio.
Encontramos los distintos elementos, botones, cuadros, diferentes elementos que me ayudan a complementar pues, la manera de programar. Y que aquí solamente es arrastre hasta el centro, o sea, donde está la ventana. Vamos armándola. Y luego, a través del doble clic o con las propiedades de estos objetos, voy programando el código fuente por detrás. Aquí tenemos un entorno, pues, en este caso también de NetBeans. Ya no es código solamente, sino también plataforma visual con sus elementos. Aquí tengo un entorno IDE de embarcadero que trabaja en lenguaje de programación Pascal, en donde hay una aplicación acá, en este caso para una página web, un desarrollo web, pero también tiene este mismo entorno, lo que comentaba Jesús la semana pasada. A pesar de ser la misma aplicación, tienes la versión para el desarrollo en iOS, en un iPhone en este caso. Son la misma información, simplemente cambia el entorno. En este caso cambia la aplicación porque no es la misma. Aquí puede estar trabajando en un navegador o en una aplicación directa, en un programa. Y aquí no necesariamente tiene que ser un navegador. Puede ser la aplicación móvil directamente. Y también tenemos el reloj, el, el smartwatch, para hacer en este caso también algunas apreciaciones de aplicaciones con elementos móviles. Todo aquello de lo que hablamos del Internet de las cosas, pues aquí aparece también conectado muchas cosas que son aplicaciones que son también hardware que ven interactuando con Internet y con las aplicaciones. Y el entorno IDE de Xcode, que es para la programación en iOS, de embarcadero, por ahí alguna vez le comentaba al señor Pulgarín, pues este lenguaje de programación con este entorno IDE, que es pagado, la licencia cuesta 4 millones, todavía estoy recogiendo para comprarme la mía, ojalá algún día lo pueda hacer. Con el mismo código yo puedo generar la aplicación para Android, para iOS y para Windows o para Linux. Entonces, pues esa es la gran ventaja de poder pagar, porque me ahorra tiempo. Por eso es que también, sí, señor Pulgarín, por eso es que es tan costoso, porque pues como tiene tantos elementos allí combinados, ese es el costo del desarrollo, pues de esa facilidad, porque con el mismo código me sirve para cambiar de cualquier aplicación a la otra. Entonces, esa facilidad pues se reduce en dinero. Cuando tenemos un equipo de trabajo, incluso esa versión que yo le hablo de 4 millones es una versión básica, porque hay versión professional, una versión architect, en donde duplica el precio, en donde si usted lo prefiere con varios entornos de programación, usted lo puede generar otros para C++, otros para Java, bajo el mismo IDE, pero con distintos entornos. Entonces, es multiplataforma, sí, ahí lo comenta Juan David, que es un producto para generar elementos multiplataforma. De pronto, pues a uno lo puede encerrar dentro del término positivo, y es que nos permite trabajar de alguna manera pues con un mismo código y volvernos muy prácticos, muy profesionales, muy expertos con una misma herramienta. Pues hoy en día tenemos algo muy cómodo, que son pues tantas herramientas gratuitas, pero nos invita a que trabajemos mucho, nos invita a que estudiemos por nuestra cuenta muchas cosas. Nos entregan como la bola de plastilina y simplemente tenemos que darle forma. Entonces aquí en estos lenguajes que ya vienen armados, pues ya vienen muchas formas prediseñadas en donde yo simplemente le doy como el acabado. Pero ese acabado cuesta. En cambio, por ejemplo, este otro, el Xcode, que es para iOS, ahí estamos bajo una pantalla, pero el ejemplo de una pantalla directamente en un Mac, pues voy a construirlo desde cero, ¿no? Está la plantilla vacía en blanco y arrastro un botón, y hay que darle el nombre, en este caso hay que darle el código completo de cómo se crea un botón, mientras que en otros estándares, pues tan solamente lo arrastro con el mouse al centro y lo ubico donde mejor me gusta y ya. Ahora aquí en estos sí hay que hacer un poco más de trabajo.
vincular pues con código las distintas funcionalidades que puedo tener, las opciones, tratar de mirar pues en este caso los esquemas de trabajo, el ritmo de trabajo, las posibilidades de trabajo, para quién va diseñado el software, eh, qué grado de escolaridad puede tener la persona, qué dificultades puede tener la persona, cuál sería la experiencia de ellos, cuál sería la manera más cómoda de trabajar esas funciones, qué tanto sería el trabajo, qué tan fatigante. Entonces hay muchas cosas para tener en cuenta frente a lo que es el diseño en los distintos entornos de desarrollo, porque luego que la aplicación quede lista o que el programa quede listo, pues volver a hacer una modificación genera complejidades. Y no solamente las complejidades están en dinero, sino también en tiempo, que corregir todo, corregir desde el comienzo, hace pues que no sea un elemento muy profesional nuestro el tener que hacer demasiadas correcciones. Es válido que se hagan correcciones, es válido que tal vez exista algún error y es válido que a veces en el análisis se haya omitido algo o el usuario, precisamente el dueño del negocio, pues omitió alguna información que es tal vez relevante o es muy necesaria para estos trabajos. Entonces, esa es una de las recomendaciones antes de utilizar los entornos de desarrollo y llegar a hacer algún pacto, algún contrato al funcionar como contratistas ante la posibilidad de generar estilos de desarrollo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algún aporte para hacer hasta el momento. Es algo que necesito que tengamos muy presente, que es el trabajo para la actividad extra. Uno, la participación en el foro acerca de la experiencia del manejo y de la facilidad que tenemos hoy en día de los distintos entornos. Anteriormente solo existía lenguaje C, una pantalla de fondo azul con los mismos comandos y únicos. Y así pasamos unos 5 o 8 años sin volver a conocer otro entorno de programación. Entonces, pues ahora podemos escoger hasta el lenguaje de programación y con qué más podemos trabajar. Tenemos más recursos, unos gratuitos, otros que hay que pagar. Nos presentan recursos que vienen predefinidos en la red, entonces yo los incorporo. Alguien los desarrolló, pero los colocó de forma gratuita para que yo los pueda utilizar. Existen códigos de ejemplo, existen videos explicando códigos. Anteriormente nada de eso existía. Antes del 2000 no había casi ni a quien preguntarle sobre un error. Solamente lo que eran los profesores y eran pues unas eminencias en programación porque hacían un programa en el tablero y si les faltaba un punto y coma era mucho. Era totalmente un desarrollo que ellos manejaban de código fuente en tablero y compilaban casi que directamente en la pizarra. La actividad extra son dos elementos muy sencillos. La primera, la participación en el foro, que tiene que ver con estas características de los IDE de programación, su opinión frente a esa facilidad que tenemos de entornos de trabajo, esa ventaja pues de trabajar ahora. Y la segunda consiste en una investigación sobre los diferentes IDE de programación, así como los que estuvimos pues hablando y mencionando aquí hoy en este encuentro, características que tienen, ventajas y desventajas entre unos y otros. Entonces, es un documento que puede ser tan pequeño o tan largo como usted quiera. Vamos a buscar que ese documento contenga una buena opinión, una buena comparativa. No sé si pueden establecer de pronto allí en medio de la consulta, en medio de la investigación, una posibilidad de paralelo de las características, porque pues hay algunos entornos mucho más cómodos que otros. Podemos encontrar ventajas y desventajas de cada uno de los entornos. Por ejemplo, NetBeans es uno un poco antiguo, pero viene trayendo actualizaciones poco a poco, año tras año. Entonces no sale del mercado, sino que pues, se mantiene todavía en funcionalidades hoy en día. Eclipse es una herramienta mucho más nueva,
que también nos permite pues trabajar y acercarnos al lenguaje Java. Entonces, esa es pues como la invitación al desarrollo. Compañero, preguntas, aportes por acá en este tipo de situaciones de los entornos de programación. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Antes de hacer el cierre, tengo por allí 3 minutos todavía. Diego, ¿qué más, con Jesús? ¿Qué más, Jesús? Cuénteme. Tengo una duda sobre la máquina virtual de Java. Eh, Básicamente, esa máquina es necesaria para que Java sea multiplataforma. Eso me imagino por un lado. Y lo otro es que es la forma como él interpreta pues lo del bytecode o de las clases pues, para poder ejecutar el código. Es que no me queda claro cuál es la necesidad que exista. De Bueno, pronto lo entiendo por el tema de multiplataforma. Creía que va por ese lado, ¿o qué? sí, señor. A ver, normalmente en Java, usted tiene la posibilidad de escribir su lenguaje Java como tal. Luego hace una compilación. Resulta que, pues en Java podemos crear diferentes objetos. Podemos crear applets, podemos crear aplicaciones consola y podemos crear aplicaciones plataforma gráfica, plataforma Windows. Entonces, plataforma Windows, yo puedo tener para Windows, para Linux y para iOS. Ahora bien, aplicaciones, ya puedo yo generar para iOS, que son móviles, y para Android, que son móviles. Porque para Windows, las aplicaciones son el mismo programa. Es decir, existe el Windows Mobile como sistema operativo que corre un mismo programa tal cual como corre en un computador, simplemente para el equipo se hace con algunas características más básicas, pero si usted tiene un software con un archivo .exe, le corre en un Windows Mobile. Mientras que para este tipo de entornos sí necesito generar archivos especiales. Ahora bien, esos .class que genera Java, que son atendidos por consola, sí los interpreta la máquina virtual. Ahora, cuando son generados con herramientas de entorno Swing, que son multiplataforma, lo mínimo que debe tener la máquina virtual son los SDK, que son ese tipo de archivos pues, que tiene Java para instalar como base para que funcione o para que corra pues, una aplicación. Entonces, cuando yo lo coloco a rodar, cuando yo lo ejecuto, simplemente lo que el ejecutable lleva también es parte de ese desarrollo. Entonces, listo, muchachos. Aquí ya me queda el último minuto, voy rindiendo las últimas actividades, los últimos momentos. Cualquier otra duda, estoy pues allí disponible para atender cualquier inquietud. Me alegra haberlo encontrado. Buenas noches para todos.